Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y a mí casi me están alando las orejas por lo que dije hace un momentico de Pacheco, pero es la verdad. Y hay muchísimos ejemplos más. Todavía hay gente que dice que Peña Gómez no llegó a ser presidente de la República por su color de piel y su presunta ascendencia. Y digo presunta porque algunos de sus hijos niegan que él fuera hijo de una pareja haitiana que lo abandonó en la frontera, como cuentan algunos historiadores. En este momento, bueno, y para ver el tema de Haití y otros más, que definitivamente hay mucho que ver, le doy la bienvenida a República de la Verdad al analista internacional Ronnie Ernesto de la Rosa. Bienvenido, Ronnie. Buenas tardes, Roselvi. Gracias por la invitación. Yo contentísimo de poder compartir estos temas internacionales con ese público hermoso de la República de la Verdad. Empecemos por lo más cerca. Vámonos con nuestro vecino Haití. ¿Qué podemos decir de nuestro ministro de Economía, opinando en este tema internacional, de política internacional, que se supone que el Estado Dominicano la tiene bien definida? Pero yo soy de lo que estoy de acuerdo con lo que el ministro dice. Yo entiendo que sí, que en el país tenemos hasta cierto punto... Ay, si Vinicito te oye, la Fuerza Nacional Progresista. Quizás no todo. Bueno, pero tú sabes... La gente de la Marcha Patriótica. Tendríamos entonces del otro lado a la misma familia Isa, que siempre ha estado abogando que entienden que si tú estás en contra, tú eres pro haitiano, y eso no es real. O sea, yo no me considero una persona ni pro haitiano ni pro dominicano, yo me defino como una persona pro derecho de la humanidad. O sea, no es porque aquí tú seas haitiano, te tenemos que tratar de una forma a un colombiano, a un venezolano. Yo entiendo que debe ser igual. Si usted está ilegal, usted debe irse a su casa. Usted sea chino, usted sea norteamericano, usted sea de cualquier país, usted debe volver a su casa. Ahora bien, si usted está legal, a usted se le debe respetar porque hay unos derechos internacionales incluso que lo amparan. O sea, y ahí es que voy. O sea, no porque sea un tema de haitianos, hay una preferencia y nosotros lo tengamos que tratar mejor ni peor. Ahora, hay una realidad. Y te ponía fuera de cámara un ejemplo. Tú vas... La guagua de migración, por ejemplo, tú la ves en los barrios, pero tú ves que son prácticamente haitianos que lo suben y lo agarran por acá. Sin prácticamente. Lo suben. Yo nunca he visto una redada para llevarse unos chinos, ni he visto una redada para llevarse unos venezolanos, que hay muchísimos que sus estatus legales pasaron y se vencieron el tiempo que tenían en el país. O sea que hasta cierto punto eso es real. Ahora bien, hay otra realidad que se vende del otro lado de Haití. Y ahí juega mucha la responsabilidad de las autoridades haitianas. En especial el ex canciller Claude Joseph, que se ha mantenido tratando de atizar un conflicto entre dos naciones que realmente lo único que nos queda es sobrevivir. Estamos hablando de nuestro principal socio comercial, que nosotros necesitamos tanto a Haití como Haití nos necesita a nosotros. Entonces, nosotros no podemos vivir de espaldas esa realidad. Pero él se ha mantenido desde que estaba en el cargo, tratando de crear esa división. Yo tampoco estoy de acuerdo con las declaraciones de Claude Joseph. ¿A qué te parece que se deba esa, digamos, intencionalidad en el accionar del ex primer ministro Claude Joseph? En el caso de Claude Joseph, él busca mantenerse siempre en la palestra y estamos viviendo en unos tiempos donde la política internacional, cuando no puede resolver sus problemas internos, busca enemigos externos a quien podamos culpar. Y te puedo poner ejemplos sencillos. Donald Trump, por ejemplo. Todo lo que sucedía en los Estados Unidos era culpa de George Soros, por ejemplo. Allá tenemos entonces Haití, un grupo de haitianos que primero no le interesa que se resuelvan las problemáticas de Haití, porque tenemos más de un año, desde el 6 de junio del año pasado, que ese país está sin presidente. Le mataron a su presidente y el propio Claude Joseph, en vez de estar tuiteando y poniendo mensajes de odio, porque si tú te pones a leer todos los tweets que él pone con relación a la República Dominicana, es incentivando al odio, no te presenta una propuesta. Yo te pregunto, ¿cuál es la propuesta que presenta Claude Joseph para resolver los problemas de su país? No lo tiene. Entonces, está tratando de atizar y motivar un conflicto que, quieras o no, hay una realidad de los haitianos que nos ven a nosotros como enemigos y nosotros aquí también los vemos a ellos como enemigos. Yo no sé si tú has visitado Haití. Sí, claro. Pero cuando tú estás en Haití, la historia que te cuentan es muy diferente a la historia que nos enseñaron a nosotros acá. O sea, muchos de ellos entienden que esto le pertenece a ellos, cuando realmente no es así. Todo el mundo sabe cuál es la historia.
pero es parte de la enseñanza de lo que yo he visto. Si tú te crías desde pequeño diciéndote que el otro es un abusador, pues entonces eso tú lo vas a dar como bueno y válido. Y creo que ahí es que radica el problema. No hay una cabeza que diga, vamos por esta línea, vamos a olvidarnos de la República Dominicana y vamos a enfocar en resolver nuestros problemas internos. Y la situación se le ha ido de la mano. Ronnie, tú dices que estás de acuerdo con estas declaraciones del ministro de Economía, que ciertamente hay de este lado de la isla cierta conducta racista. Lo que ha dicho el ex primer ministro de Haití es que hay un racismo sistemático y anti-haitiano. Es decir, que el racismo no es contra otras nacionalidades, sino específicamente contra Haití. ¿A ti te parece que sea sistemático esto y que, bueno, que provenga de la política del gobierno? No, y mira, y quizás pueda sonar contradictorio porque él sacó de contexto lo que quiso decir el ministro de Economía. Pavel hablaba de que aquí hay un rechazo hacia esa comunidad haitiana, pero no es que el país entero rechace a los haitianos. Aquí no podemos ser mezquinos. Aquí la mayoría de las construcciones que se hacen en el país, de esos trabajos forzados, la mayoría es mano de obra haitiana. Ahora, de ahí a que tú hables de que es sistemático, o sea, de que eso se está esquematizando desde arriba para afectar al pueblo haitiano, eso no es real. ¿Tú recuerdas cuándo fue que él lo dijo? Que fue cuando el escándalo de Ciudad Juan Bosch y que algunos haitianos pusieron bandera en los balcones de los apartamentos que tenían rentados en Ciudad Juan Bosch, que fue tremendo aquel escándalo. Entonces, ¿tú crees que nosotros podemos permitir que una persona venga de otro país? Tú me lo estás preguntando a mí. Se lo pregunto al señor Claudio Joseph. O sea, él pretende que nosotros como nación recibamos con flores a un grupo haitiano que nos entraron a pedrada a nuestros agentes. Y eso no es porque sean haitianos, puede ser otras comunidades igual. O sea, cuando usted está en un país, usted tiene que respetar la autoridad. Tenemos que respetar nosotros, imagínate el de fuera. Tú sabes que yo no lo había dicho aquí en el programa, pero cuando se suscitó ese hecho, que había muchísima gente indignada por el hecho de que unos haitianos sacaron una bandera y la pusieron en un balcón en Ciudad Juan Bosch, en la parada dominicana en Nueva York, o mi mamá que vive en Miami, qué sé yo, el 27 de febrero pone una bandera dominicana afuera de su casa en Miami. Claro, no le tira pedradas a los agentes de migración de los Estados Unidos, pero saca una bandera dominicana. Sí, no, porque el tema de la bandera aquí no se pone en discusión. Estados Unidos. El tema de la bandera no se pone en discusión. Yo donde quiera que voy quiero llevar mi bandera de la República Dominicana. Ahora, yo no puedo ir a los Estados Unidos o no puedo ir a China a yo poner una bandera y además de eso entonces apedrear a las autoridades, porque ahí entonces estaría en un desacato, estaría incurriendo en sedición y no es eso lo que se busca. O sea, por eso es que yo digo que él manipula mucho la realidad a su conveniencia. Él trata de esquematizar algunos hechos y entonces lo lleva a una realidad que no existe, que existe para crear ese mismo odio en la comunidad internacional y decir, bueno, los culpables de que nosotros no nos podamos desarrollar es la República Dominicana, cuando no es así. Amén de la situación interna que tiene Haití, ¿te luce a ti desde tu experiencia y tu estudio que nosotros podamos en algún momento tener unas relaciones bilaterales que fluyan? Digamos que, bueno, que no haya allí un gobierno legítimo, pero que pueda haber un comercio regular, que puedan, qué sé yo, los ministros de salud pública hablar en algún momento, como por ejemplo de la viruela del mono. Y junto con eso te pregunto si te parece que surtiría algún efecto este esfuerzo por levantar un muro que está haciendo el gobierno dominicano, a propósito de que recientemente vimos que se está licitando la segunda parte del muro por 112 kilómetros, me parece. Mira, en la primera pregunta creo que nosotros estamos obligados a eso. Todos los países que son fronterizos, yo soy de los que, y quiero que no me saquen de contexto en esto, de lo que digo que las fronteras son creaciones de la humanidad. O sea, el mundo está hecho sin fronteras. Ahora bien, se dividió porque los países se dividen y siempre en toda la historia, en todos los países, tú vas a ver que hay un país que está en mejor posición económica, política y social que su vecino más cercano. Eso es siempre. Y puede que varíe de un momento a otro. Y te pondré un ejemplo que tenemos cerca, Colombia y Venezuela. En su momento Venezuela era el país que le daba acogida a los migrantes colombianos que se iban huyendo de la realidad e iban a un país que estaba en mejores condiciones económicas. Pero entonces eso cambió. Desde la muerte de Hugo Chávez, cuando ya se han recrudecido las manifestaciones y esa crisis política y social ha estallado en Venezuela, estamos hablando de que en los primeros años 4 millones de venezolanos salieron y muchos de ellos fueron a Colombia. Entonces, uno de los dos países bajó en su estatus económico y migró hacia el otro. Entonces,
Lo que te quiero decir con eso es que los países están obligados a coexistir con la frontera. Ahora bien, hay leyes y hay reglas que hay que respetar de cada lado. Y tú me preguntabas el caso del muro. Yo digo que no, para mí el muro no, nunca he estado de acuerdo con eso. Y ahí te voy a poner otro ejemplo. Por favor. Los Estados Unidos, sus principales inmigrantes llegan de la frontera con México. Y te apuesto que la frontera de los Estados Unidos tiene que ser por obligación mucho más seguro que el muro que están haciendo aquí. A nivel de seguridad, de tecnología, y como quiera se violenta. O sea, lo que yo entiendo que se debe trabajar es en un plan para ayudar a que Haití salga de su crisis económica, salga de su crisis política, y si se desarrolla, te aseguro que los haitianos no necesitarán cruzar para este lado del país o de la isla. Ahora bien, tarea difícil esa. Porque ahí viene una hipocresía de la comunidad internacional. Esa comunidad internacional que entiende que República Dominicana y Haití es lo mismo y nosotros tenemos que cargar con los problemas de Haití, y no es así. Esa misma comunidad internacional que ve que ahora mismo, desde abril a la fecha, han asesinado más de 500 haitianos por las manifestaciones, pero ellos no han hecho nada. Sin embargo, y te pondré otro ejemplo, me gusta hablar mucho con ejemplos para que las personas entiendan. Ayer específicamente, los Estados Unidos aprobó un paquete de 3 billones de dólares, 3.000 millones de dólares en ayudas a Ucrania por la guerra que está con Rusia. ¿Cuántas problemáticas se resolvieran en Haití con la mitad de ese dinero? Pero no hay ningún interés en Haití. O sea, los Estados Unidos prefieren ir a un país en Europa con un conflicto que básicamente fue creado por una serie de circunstancias que se dieron, que también tú fuiste culpable, porque si nos vamos a la historia real, ¿por qué Rusia, que quizás haya tenido sus intenciones de invadir a Ucrania? Eso yo no lo quito. ¿Pero por qué se adelantó? Bueno, porque tú estabas atizando de que Ucrania necesitaba entrar a la OTAN, y yo no voy a dejar que mi enemigo se arme. Claro. Yo no puedo dejar, nosotros como República Dominicana, que se diera esa situación. Nosotros no podemos dejar que Haití, por ejemplo, entre a la OTAN. O sea, tú le estás dando el armamento de 30 países. Claro. Y tú me estás viendo como un enemigo, entonces tú vas a acabar conmigo, yo no te lo voy a permitir. Entonces, a grosso modo, eso es lo que sucedió en esa área. Entonces, si tú dices, entiendes que esas problemáticas están sucediendo y que Ucrania se está cayendo a pedazos y que están matando niños y que están muriendo muchas personas, ¿por qué tú no miras a un país que está un poquito más cerca de ti, como Haití, y también apruebas un paquete de medidas para ayudar a mitigar la crisis económica? No lo hacen, entonces es una hipocresía. Los televidentes me han escuchado decir, y sobre todo la semana pasada, cuando vi la información de que la ONU pues donaría a Haití a raíz de lo que ha recogido en donaciones, precisamente unos 5 millones de dólares, que para mí eso es mera caridad, que está muy bien, que se necesita en este momento, pero yo creo que más que eso hace falta un esfuerzo estratégico y coordinado. Y yo viendo el tema, yo creo que en el 2004, a raíz de la salida del presidente Bertrand Aristide, que se fue al exilio político, cuando se instaló primero la fuerza, me parece que se llamaba Fuerza de Tarea Provisional, que luego dio paso a la MINUSTAH, yo creo que el escenario era menos malo y menos crítico que lo que es ahora. Entonces, ¿por qué ahora mantienen solamente de parte de la ONU una fuerza, digamos, de estabilización mínima? Sale la MINUSTAH, sale la MINUSYUS en el 2017, ¿y por qué ahora? Que a mi juicio, y evidentemente porque uno lo está viendo, Haití vive un momento peor de criminalidad, cuando sí hace falta una fuerza de estabilización como la MINUSTAH. ¿Por qué no hacer un esfuerzo ahí? ¿Por qué no traer hombres de los países de otros países como se hizo en el 2004 a Haití? Porque no hay ningún tipo de interés. Y por eso te lo decía, había en ese momento, en el 4. Quizás hay que ver los intereses que querían esas naciones, quizás por la misma ubicación, son muchos factores que habría que analizar. Ahora, la realidad que vive Haití también complica mucho la situación, y te pondré otro ejemplo. Después del terremoto del 2010, se donaron cerca de 30.000 millones de dólares a Haití. Y tú dirás, pero 30.000 millones de dólares da para tú reconstruir Haití, porque Haití sigue sumergido en la miseria, que incluso... No creo yo que dé, pero creo que sí pudiera servir para un esfuerzo considerable. Pero por lo menos te sirve. Ahora, por ejemplo,
Discúlpame, desde agosto del año pasado, la ONU está pidiendo donaciones por 183 millones de dólares. Sí. Apenas ha conseguido 5 millones de dólares. Sí. Entonces, 12 años atrás, pensar que 30 pudieron dar. Yo creo No, que 30.000 millones. 30 30.000 mil. millones Bueno, de dólares. ok. Eso te digo, pero ahí es que está el problema. ¿Dónde fue a parar ese dinero? En Haití hay dos clases, o muy, muy rica o muy, muy pobre. Y a la muy, muy rica no le conviene que Haití se salga de esa crisis que está. ¿Por qué? Porque se beneficia. Durante ese terremoto, esos 30.000 millones de dólares, ¿a dónde fueron a parar? En manos de los ricos. Por eso es que vemos que no se construyó una escuela, no se construyó un hospital, no se construyó absolutamente nada, aún con esa cantidad excesiva de dinero que se le inyectó. Entonces, bueno, incluso llegaron a investigar muchas ONG que estaban funcionando ahí en Haití. Entonces, eso empeoró muchísimo más la situación, porque la gente decía, pero se le está donando, pero no se está viendo el dinero, ¿dónde está? Y por eso es que esa misma clase política, esa misma cúpula haitiana de empresarios, de políticos, no le interesa que se resuelva la situación, porque ellos se están beneficiando de ese caos. Si tú le quitas eso, tú le matas la gallina de los huevos de oro, porque si tú ya Haití no va a recibir ninguna ayuda, pues, yo no puedo quedarme con ese dinero, no puedo beneficiarme. Y mientras tanto, la carga la sigue teniendo esa clase desposeída de haitianos, de trabajadores humildes, que en su mayoría son personas muy trabajadoras, y que lo vemos aquí cuando cruzan de este lado de la frontera, esa gente viene a pelarse el lomo, como decimos en buen dominicano. Entonces, es una clase trabajadora, pero que no está administrada y no está bien organizada y se benefician de ese caos. Ronnie, pasemos de Haití. Tú ponías el ejemplo hace un ratito de la situación y de la relación, digamos, entre Venezuela y Colombia. Y quisiera que habláramos un poquito de esto a propósito de que en los últimos meses de su mandato vino a República Dominicana el expresidente de Colombia, Iván Duque, fue a la Cámara de Diputados, visitó al presidente y luego vimos que el mandatario dominicano fue a la toma de posesión del nuevecito presidente colombiano, Gustavo Petro. ¿Qué interés puede tener República Dominicana en esta relación con Colombia? Y cuéntame ahí un poquito de esta victoria de la izquierda en Colombia con Gustavo Petro, un país que nunca había tenido un presidente de izquierda al mando. Mira, respecto a la primera pregunta, siempre la República Dominicana y Colombia han tenido relaciones bilaterales fuertes. Colombia siempre ha sido un aliado de la República Dominicana. Tú decías que allá no viven muchos dominicanos. 400 dominicanos, nos dice Carol Pérez, nuestra corresponsal allá. Realmente no viven muchos dominicanos, pero hay un intercambio, yo te he explicado fuera de cámara, de turistas, que quizás no lo veamos en el tema de las remesas, de que allá tú tienes un familiar que te manda aquí, pero sí en el intercambio cultural. Ustedes, yo no sé si tú has visto, o te pasa lo mismo que a mí, que dice, ya las redes sociales, y lo hemos escuchado muchas personas, las redes sociales no aguantan un viaje a Colombia más. Es que es barato turistear, Ronnie. Tú sabes, te vas a Colombia con 2 pesos. Realmente. O sea, y porque la persona, nosotros tenemos un concepto de que nada más es ir a los Estados Unidos o ir a Europa. Pero hay muchos países, hay más de 70 países que nosotros podemos visitar sin visa. Y Colombia es uno de esos. Entonces, cada vez que un turista viaja a Colombia y cada vez que un colombiano viene a la República Dominicana, hay un intercambio económico que beneficia. Eso por un lado. Por otro lado, no podemos estar de espalda a la realidad política que vive la región. Ni siquiera cuando la corriente de izquierda tuvo en su mejor momento, estamos hablando de que teníamos a Lula en su momento, a Chávez en su momento, a Cristina Fernández y su esposo Ernesto Kirchner en su momento también, ni siquiera ahí Colombia se volteó hacia la izquierda. Déjame ese detalle de qué pasó ahora para que sí giraran hacia la izquierda para comentarlo cuando regresemos de la pausa. No se despeguen. Nos queda un tiempo bien reducido, pero yo creo que debemos terminar de ver lo que implica que Colombia haya girado hacia la izquierda eligiendo a Gustavo Petro. Y bueno, la relación que está cobrando vida con Venezuela, también con Nicolás Maduro que va en esa misma dirección. ¿Qué pudiera significar esto? Yo te decía fuera de cámara que ni siquiera en los momentos más de mayor impulso de la izquierda en la región, Colombia se montó en esa ola, pero ahora sí, porque una serie de factores, entre ellas que
el hartazgo que tenían las personas y querían buscar algo diferente a lo que ya tenían décadas. La figura de Álvaro Uribe, por ejemplo, fue perdiendo el peso que tenía. Un Iván Duque que no supo manejar algunas situaciones que se le dieron, que quería impulsar una reforma, pero lo quería hacer de una forma que no le gustó, y eso motivaron a protestas históricas que vimos en los últimos años de su mandato. Entonces, fueron una serie de factores que la población dijo, espérate, vamos a inventar con otra cosa. Entonces, eso fue lo que dio paso a que dos figuras totalmente distantes, equidistantes una de otra, pero también equidistantes de lo que es la política tradicional colombiana, como el señor Petro y Rodolfo Hernández se disputaran en la segunda vuelta. Entonces, hay que, bueno, pues vamos a probar con la izquierda, con una serie de promesas que están difíciles de cumplir, pero que le ha empezado a dar unos pasos importantes. Y esto realmente le conviene muchísimo a Venezuela, que su economía ya empieza a mejorar significativamente, y esto va sin dudas a armonizar un poquito más las relaciones entre estos dos países y a incentivar más esa izquierda que coge fuerza cada vez más en la región. Ronnie, hemos llegado a la parte final del programa. Quedan temas pendientes contigo. Hubiese querido hablar de la solicitud de prisión de 12 años contra Cristina en Argentina, la situación de prisión preventiva también contra la primera dama del Perú, muchísimas situaciones más, pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. Solo me queda agradecerte por haber estado hoy con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación, y cuando ustedes quieran estamos abiertos. Reagendamos la cita. Amigos, gracias a ustedes por estar con nosotros. Será hasta mañana.